buenas tengan todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel y soy cantinero de profesión, y en mi canal de YouTube estaremos aprendiendo a cómo hacer cócteles deliciosos y las mezclas necesarias para ello. Y para los que ya me conocen, muchas gracias por estar de vuelta para seguir aprendiendo y disfrutando de estos deliciosos cócteles. Y sin más, hoy hablaremos de la muy conocida piña colada. ¿Ok? Antes de empezar explicando todo sobre la receta, quiero aclarar que esta va a ser mi receta. Aunque he estudiado y conozco la receta original, es un poco difícil y es muchísimo trabajo crear la receta desde cero. ¿Ok? Eso requiere picar coco, sacar la masa, moler la masa, sacar el jugo, etc. Entonces es muchísimo trabajo. Yo prefiero hacerlo de esta forma. Además va a saber delicioso, se los recomiendo y se los aconsejo. ¿Ok? Entonces para la piña colada, en mi receta lo que vamos a usar es leche condensada, vamos a usar canela, vamos a usar crema de coco y vamos a usar piña troceada en su propio jugo. ¿Ok? Muy importante, pueden usar cualquier marca, en la tienda hay muchísimas marcas, ustedes escojan la que desean. En mi caso, bueno, yo escogí las que entendía que son las que por general uso. También vamos a usar ron y como decoración vamos a usar un pedazo de piña y una guinda. ¿Okay? Entonces, visto que es un proceso un poco largo, un video que si pongo todo lo que hay que hacer, todo el proceso, demoraría mucho. Lo que voy a hacer es, voy a sumar los ingredientes, que les voy a decir ahora la cantidad que voy a usar para crear la base. ¿Ok? Entonces para crear la base lo que voy a usar es una lata de leche condensada, 2 latas de crema de coco y 2 latas de piña troceada. ¿Ok? Cada una de estas latas de piña troceada es de un aproximado de 20 onzas, 560-570 gramos. ¿Ok? Y para la crema de coco la cantidad es aproximada a 15 onzas, unos 425 gramos. Y para la leche condensada, esto es una medida bastante estándar, son 285 mililitros, 375 gramos. Entonces eso es lo que voy a usar para la base. ¿Okay? Una vez hecha la base, entonces les explicaré la receta de cómo yo lo hago. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño corte y después seguimos en la otra parte del video. Bueno, ahora sí, de vuelta, después de haber mezclado todos los ingredientes anteriores, como les expliqué, yo me quedé, para hacer el trago, voy a usar 5 onzas del mezclado de la leche condensada, del coco y de la piña, ¿ok? Y voy a usar 1,5 onzas de ron blanco o carta blanca. Para la decoración voy a usar un pedazo de piña, una cherry y un poquito de canela, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es poner la 1,5 onzas de ron, voy a sumar las 5 onzas de la mezcla de la piña colada. Muy importante, se los recomiendo. Por favor, si pueden, echen primero los líquidos para que ayude a la batidora a mezclar junto con el hielo, ¿ok? Entonces, ahora voy a echar un poco de hielo. No voy a echar muchísimo hielo porque lo que pasa es que si ponemos mucho hielo se puede congelar toda la bebida y entonces a la hora de echarlo al vaso va a ser un poco más difícil. En caso de que yo crea, cuando lo esté mezclando o cuando lo esté licuando, que yo vea que quizás está quedando muy líquido o no está quedando con la consistencia que yo deseo para tomármelo, lo que hago es que le subo un poquito más de hielo. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un poco de ruido y quizás con la magia de las cámaras no lo vemos, ¿ok? Y no lo oímos. O no lo oímos solamente. Bueno, y ahora sí está la medida y la consistencia que yo deseo, ¿ok? Entonces, pasamos a echarlo al vaso. Muy importante, el vaso original para hacer la piña colada
se usa un vaso que se llama Poco Grande Glass. En mi caso, este es el que tengo y me gusta y lo voy a usar. ¿Okay? Ok, he puesto la piña colada dentro del vaso. Entonces ahora paso a sumar la decoración. Ok, la decoración, aparte de ser muy bonita, el olor a piña nos ayuda a sentir incluso o a encontrar mucho mejor los aromas de la piña dentro de del trago. Por eso se llama piña colada. Debe predominar un poco la piña, por eso si se dieron cuenta la lata de piña era más grande que la de coco. Y bueno, y la leche condensada era lo mínimo, pero de todas formas es muy intenso en dulzor, así que por eso usamos lo mínimo de leche condensada. Entonces usamos como debe ir el trago, piña, coco y un extra la piña colada para ayudarle con el dulzor. ¿Okay? Ahora pasamos a probarlo. Honestamente quisiera explicarle con palabras, pero me parece que de la única forma que ustedes pueden entender lo que siento cuando pruebo esta piña colada es hacerla en casa. Por lo tanto, se lo recomiendo. Y sin más, bueno, que tengan buen día y espero que disfruten este trago en casa. Muchas gracias.